contra Néstor. Calila, gracias. 8 de la mañana, 39 minutos. Desde Viena, en Austria, en donde se encuentra esta mañana, el presidente Gustavo Petro, por otra parte, está defendiendo a Aida Quilpué. Felipe, que es la compañera, va a ser la compañera de fórmula de Iván Cepeda. Es la elegida, inscribirán la candidatura en las próximas horas. Y cualquier cosa que usted diga con respecto a Aida Quilpué, inmediatamente van a decir que usted es racista, que usted es no sé qué, que usted es xenófobo. Vea, pues, es para dónde es el tema. Pero no se puede decir nada. Felipe, pero la además el presidente la está defendiendo de personas que instalan unas críticas a Aida Quilpué por haber sido del CRIC, que no son las mayorías, que al final representan seguramente unos sectores extremos de la sociedad, pero el presidente se apalanca en eso para lo que siempre ha hecho, que es victimizarse y expresar... Mi pregunta es si eso es participación en política, y entonces digo, ¿qué está pasando con esa ley? O sea, ¿para qué tenemos esa ley si veo que todos participan? El trino del presidente Padre es mi pregunta, ¿si es participación o no? No, yo le puedo decir lo que dice el presidente de la República, que obviamente no es por participar en política, sino por la genética indígena. Dice que lo que se opone el presidente, yo le digo que defiende a Aida Quilpué, el presidente dice que está defendiéndola de ataques de racismo, y recuerda el tema de Francia Márquez. Así que se está mezclando alrededor de doña Aida Quilpué. Porque les fue exitoso hace 4 años con Francia Márquez el discurso del racismo, pretenden reeditarlo en el 2026 con Aida Quilpué en los indígenas. Bueno, 8:41 minutos, al final de cuentas, Aida Quilpué también esta mañana la está defendiendo otra caucana, que es Paloma Valencia, candidata de la otra orilla política, con quien trabajó en la Comisión de Paz. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, si le parece, contemos esta historia en orden para que los oyentes puedan entender por qué también Aida Quilpué es protagonista esta mañana en la agenda política del país. Esta historia comienza con Juliana Palacio. Ella es una tuitera que es opositora al gobierno Petro, poniendo la foto de la doctora Quilpué, la nueva fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Publica la foto y escribe: después de Francia Márquez, creo que sí podemos caer más bajo. Y a eso es a lo que responde el presidente Gustavo Petro en un larguísimo mensaje de esta mañana escrito desde Viena. Se pregunta que qué es caer más bajo y le responde a eso que mencionaba Alberto Linero hace un momento, que él no va a participar en política, que no puede hacerlo como presidente, pero que sí tiene que defender a quienes desde la oligarquía se expresan contra el racismo, que todos en Colombia llevamos sangre indígena y por eso defiende a Aida Quilpué. Dice que no puede haber racismo y que las personas no pueden ser excluidas por la genética en la sangre, que eso es volver a una violencia en siglos pasados, que no se puede tampoco dañar la idea de la democracia en la República y que es momento de trabajar para superar a quienes han tenido sangre indígena y también a quienes han sacado adelante territorios como el Cauca. Dice el presidente Petro que es la única manera de construir democracia y nación, y hasta menciona a Hitler, pero quizá lo que más nos importa de este trino está al final, que no se trata de excluir la cultura europea que también llevamos genéticamente, sino de juntarla con las raíces indígenas. De alguna manera el presidente dando a entender por qué el pacto histórico eligió a la senadora Quilpué como fórmula de Iván Cepeda. Dice también el presidente Gustavo Petro que personas descendientes africanas en América, como Francia Márquez, comillas, pueden cometer errores, por supuesto, los cometemos todos. En la historia de Colombia, personas más blancas de piel han cometido genocidio y robos en el Estado por billones. La corrupción no tiene genética, pero la idea de que hay gente superior por el origen étnico tiene que cambiar, es una violencia sin igual. Así termina el mensaje del presidente Gustavo Petro esta mañana, refiriéndose a Aida Quilpué, que recibe, mire usted, del otro lado, el apoyo también o la felicitación de la candidata de la otra orilla, el de Paloma Valencia. Dice que Iván Cepeda está cometiendo un error, que eso es radicalizar la política y su campaña, pero que de todas maneras ella felicita de corazón a Aida Quilpué por su candidatura vicepresidencial, que la conoce porque además fueron colegas congresistas en la Comisión de Paz, que es una mujer muy talentosa e íntegra.
ella felicitando a quien va a ser la fórmula vicepresidencial de uno de sus rivales, de Iván Cepeda. Camila, gracias. 8:44, Felipe. En una cosa tiene razón el presidente Petro. Pues aquí todos descendemos de indígenas, todos somos mestizos, pues eso sí. Sin lugar a dudas. El tema del racismo a estas alturas me parece Mire que cómo no termina tiene... Paloma Valencia el trino. Sí. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana, su gran liderazgo y su nuevo rol en la política, refiriéndose a Aida Quilpué, que está en las antípodas políticas de Paloma Valencia. Pero son caucanas, pues al final hasta Paloma Valencia. Pero ¿Quién? es un buen mensaje. Y despeja una cantidad de dudas y de cosas y de fantasmas y de bodegas y demás. ¿De dónde el es mensaje Francia de Paloma Márquez? es un lenguaje respetuoso. No es el generalizado, digamos, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que están acudiendo al racismo para rechazar a Aida Quilpué, pero pues evidentemente lo que dice Paloma y pues lo que estaban señalando ustedes, ni más faltaba que esa fuera la discusión, o sea, desechar o despreciar o deslegitimar a Aida Quilpué por cuenta de su origen racial, pues sabe que yo no creo sería que la, una cosa que, inaceptable, que la discusión, pero eso yo no siento, el presidente coge un trino sobre esos temas, pero yo no siento que sea una discusión alrededor de la raza de Aida Quilpué, porque todos somos muy parecidos a doña Aida Quilpué, Héctor. Yo creo... Sí, pero el trino al que le contesta el presidente es un trino racista, Néstor. No, por eso, pero no eso es duda. una... una persona, sí. De los 100.000 locos que escriben en Twitter... Sí, estoy de acuerdo con usted que son opiniones que no deberían merecer mayor atención. Pero como funciona política y electoralmente, pues la retoma el presidente. Ese no tiene que ser la discusión, pero que hay unas personas que lo usan, pues tampoco lo podemos desconocer. Pero por no eso podemos digo, concentrarnos Héctor, en ellos, pero no podemos desconocer que hay racismo en Colombia. A las personas que están escribiendo contra Aida Quilpué por efectos de raza, aquí hay alguien que no tenga sangre de indios, de negros, de españoles, que no sea mestiza. O sea, ¿nos vamos a creer el cuentazo de eso? Es que en esto estamos de acuerdo usted y yo, Néstor. Lo que digo es no todos están de acuerdo con nosotros. Hay unas personas que sí creen que Aida Quilpué, digamos, no merecería ser vicepresidenta o no tiene la capacidad para ser vicepresidenta. Yo lo que tengo dudas de origen indígena. Es que la jugada de Iván Cepeda le funcione desde el punto de vista electoral. Porque pero claro, la jugada de los Cepeda indígenas ya son cercanos a ese sector político. La jugada de Cepeda tiene dos propósitos, me parece a mí, Néstor. Uno, pues lo que ya se ha dicho, digamos, de ratificar aún más, pues como lo que el petrismo ha decidido representar, lo que ellos mismos dijeron, lo que Cepeda incluso dijo en la presentación del nombre de su vicepresidenta, que es la resistencia y las luchas sociales y y evidentemente pues uno para Aida Quilpué ahí y pues no toca preguntarse qué representa. Pero lo otro que me parece que es como una jugada que está ahí, no sé si es correcto lo que estoy pensando, pero yo asumo que pretende contrastarla justamente con Paloma Valencia. Es como poner las dos caras y decir, compárenles su historia de vida y usted con cuál se solidariza. Paloma Valencia, a quien yo insisto le tengo mucho aprecio personal, pues representa, claro, una historia de vida, es nieta de un presidente de la República, en el Cauca, pues la familia Valencia representa unas cosas. Narrativa, pero eso no es malo. A ver, eso no es malo. No, yo no estoy diciendo que sea malo. No, yo sé que no me está diciendo lo que usted piensa, sino lo que intenta. Sí pretenden hacer. Lo que intenta Iván Cepeda es que Paloma Valencia es la mala y que Aida Quilpué es la buena. Sí, eso es lo que intenta, sin duda Iván Cepeda. Eso no es lo que intenta. El esclavismo versus la lucha por la libertad. Si algo no hemos visto en estos 3 años es que no sé si esa narrativa, que a mí me parece un poquito simplista, no sé si eso produzca votos. Si esa es la jugada, ¿eso le produce algún voto? ¿Usted cree que hay alguien que dice, Iván Cepeda llevó a una indígena como fórmula vicepresidencial? Esos votos ya están allá. Yo le diría, por ejemplo, déjeme contestarle muy rápidamente, yo creería que, por ejemplo, podría conquistar algún sector abstencionista de personas que siempre rechazan el sistema político justamente porque es que siempre está tomado por los mismos y mire que esta señora es nieta de un presidente y tal, y en cambio Quilpué representa otras cosas, entonces, de pronto.
Pero yo creo que puede ir más allá de sectores abstencionistas, en eso sin duda, pero si algo hemos visto en estos 3 años largos de gobierno Petro, Néstor, y durante su campaña, es que el presidente no le pone un énfasis a la gestión, sino a los símbolos, a la representación, y por eso en el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, que es quizá la debacle más grande de esos símbolos que no gestionan nada, pues ha puesto a figuras muy representativas de sectores marginales y marginados de esta sociedad. Y yo creo que lo que está buscando con esta fórmula el candidato Iván Cepeda es justamente buscar una confrontación. No, yo sé populista que y de es la símbolos. narrativa, pero la narrativa. Claro, pero ¿cuál es la narrativa, Néstor? Para que la entendamos con claridad. Es la misma de que este país estaba mal, de que este país estaba en la inmunda, de que ellos iban a llegar a cambiarlo todo. Claro, pero ¿cuál es la narrativa? Tenemos que entenderla. Yo entiendo que es lo mismo y que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Por eso arranqué este segmento, Luis Ernesto, diciendo es que todos estamos en la misma orilla. Pero no es una narrativa racista, Néstor, es una narrativa de clases, de lucha de clases. O sea, no se trata de la de la etnia, y la raza coincide con la esa senadora Aida narrativa Quilcue. del clasismo. Es que mire, se trata de lo siguiente, esto es una confrontación populistas y estos son relatos, no digo que sean realidades, son relatos, entre los terratenientes uribistas y el pueblo sin tierra que representaría Aida Quilcue. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Paloma Valencia, recuerde usted, los indígenas en el Cauca. Recuerde usted, Néstor, que en el 2015 Paloma Valencia propuso un referendo para que el departamento del Cauca se dividiera entre un departamento indígena y otro mestizo. Entonces, ¿qué mejor antagonista en esa confrontación de relatos que una indígena? Sí. Que una indígena. Entonces, claro que aquí lo que se viene es un relato de confrontación de símbolos y de ideas. Sí, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que usted me está diciendo, claro, lo que ellos quieren, que no necesariamente es lo que corresponde a la realidad. Dicho, si usted acepta que todos, absolutamente todos, por más bonito que sea, por más ojos azules que tenga, todos aquí somos mestizos. Si usted acepta eso, ¿de dónde la narrativa de que hay unos... Pero la van a instalar. Pero si eso les pone pero votos, más que mestiza, Aida Quilcue es indígena. Y claro que hay un contenido político, racial grande ahí, y claro que hay gran discriminación hacia los sectores indígenas, y quiere decir mucho esa candidatura. Hay 2 tipos de estrategia en materia electoral. Una es tratar de moverse al centro, hace 4 años, ¿no? que a veces funciona y a veces no funciona, porque también puede pasar que no le crean al candidato de que se moderó, sino que está simplemente posando de centro. Y la otra es radicalizar la base. Lo segundo es relativamente nuevo y parecía que no funcionaba. Trump, por ejemplo, lo ha hecho. Es poner uno igual que él o peor en términos de lo que representa para sus oponentes. Porque el petrismo seguramente cree que lo que puede lograr es ampliar su base antes que pretender que sectores de centro y centro derecha le voten. No creen eso. Y no pretende seducir otros, sino ampliar su base. Sabe que hay muchos sectores populares que lo que necesita es que voten más, no que los sectores de clase media le voten, porque eso no va a pasar, sino ampliar la base de sectores populares. ¿Usted cree que amplía la base de lo que usted llama sectores populares, Álvaro? Pues puede llegar a hacerlo porque radicaliza la división entre unos y otros, puede llegar más a sectores campesinos, puede, como estaban diciendo, marcar más el contraste con Paloma Valencia. Lo que hay en Colombia son sectores populares, son mayorías. Lo que necesita el petrismo es tratar de llegar a una proporción mayor. Era el candidato de Gustavo Petro. Lo que estoy preguntando no es, claro que esa es la definición, Felipe. Pero mire usted, Néstor. Ya la línea está marcada entre el candidato de Petro y el candidato antipetro. ¿Usted cree que alguien no sabía que Iván Cepeda era el rival de Paloma Valencia? No. Y que se necesita una indígena para llegar a ahondar las diferencias entre uno y otro. No sé. Yo quedo un poquito en la incertidumbre porque no entiendo todavía la jugada de Iván Cepeda. Pero mire usted, Néstor. Pero soy yo. No sé. De pronto tienen algún estudio, de pronto saben algo que yo no sé alrededor de Aida Quilcue. Señor Aurelio. Pero mire usted, Néstor, que fue precisamente una voz indígena, y hablo efectivamente del actual senador indígena,
Richard Fuenlantala, quien le sale al corte, por decirlo de alguna manera, a la propuesta de Iván Cepeda. Y le pido el favor de que me permita leer 2 frases de un trino que pone Richard Fuenlantala. Ok. Quien justifica la corrupción del gobierno y nunca ha tenido el valor de denunciar la corrupción dentro de la propia dirigencia indígena, no nos representa. ¿Qué quiere decir esto? Es que la senadora Aída Quilpué, pues sí, nos podemos remontar a todo el tema de los terrajeros del Cauca, la hacienda Coconuco, Tomás Cipriano de Mosquera, los Valencia, Álvaro Pío Valencia, que también nos defendía. Toda esa narrativa histórica pues está en juego. Pero refirámonos al presente, a Quintín Lame, a Aída Chantré, a todo. Pero hablemos del presente. La senadora Aída Quilpué hoy es senadora del partido Maíz, el mismo partido de Marta Peralta. Y la senadora Quilpué no ha dicho ni mu frente a todos los procedimientos que hoy estudia la Corte Suprema de Justicia. Pero no vaya tan de la lejos, senadora Aurelio. Peralta. El mismo Iván Cepeda se está presentando como el adalid de la lucha contra la corrupción. No, por eso Fuenlantala dice, no ha tenido el valor de denunciar la corrupción dentro de la propia dirigencia indígena, no nos representa. Y en eso creo que a Fuenlantala le cabe 100% de razón. Se equivocó Cepeda porque miró el pasado, miró cómo atacar a Paloma Valencia, puede hacerlo perfectamente y hay temas históricos para discutir, pero se equivocó no mirando el presente de Aída Quilpué, senadora de Maíz del mismo partido, Héctor, de Marta Peralta, Aurelio, y callada frente a los hechos de Marta Peralta. Otra posibilidad, Felipe, es que Iván Cepeda no está eligiendo a la senadora indígena con el mismo cálculo electoral de sumar unos poquitos votos o de enviar un mensaje, sino simplemente de coherencia política. Es una de los nuestros y la pone vicepresidente simplemente porque le gusta. Es una posibilidad. Y pregunta, ¿se necesita el centro? Porque es que ahorita estuvimos en una discusión de que se necesitaba el centro para elegir, para construir. En esta posibilidad, en este proyecto, ¿se necesita el centro? Yo creo que necesitan para ganar, necesitan los votos. Sí, y este es un mensaje en el que, las elecciones se ganan con votos, ¿no? Iván Cepeda está radicalizando su mensaje. Él está tirando hacia el sector profundo que lo ha apoyado. Yo no sé si radicalizando. Yo creo que sí. Pero está, por lo menos reiterando. Está en lo mismo, sí, yo creo que está en lo mismo porque ella era de la izquierda. No creo que esté más a la izquierda, no sé, de Iván Cepeda. Lo que pasa es que la ponen un cargo directivo de la campaña. Fíjese que la pregunta, Héctor, del padre Linero me parece buena. Porque Abelardo de la Espriella pone a una persona diferente a él, ¿cierto? Un poquito más al centro. Claro. Paloma Valencia, tratando de atraer electores de claro, otro sector. Paloma Valencia está en lo mismo. Oviedo para Paloma Valencia está un poquito más al centro. E Iván Cepeda escoge. Cepeda no. Cepeda está eligiendo algo que ya estaba en la izquierda. Exacto. Y por eso. Y la pregunta de Alberto es la pregunta exacta y perfecta, que es bueno, y es que no se necesita más. Yo tengo la impresión que la izquierda cree que no se necesita más. Están muy confiados. Yo creo que están equivocados, pero creo que no se necesitan más. Ellos están leyendo los resultados electorales del domingo de una manera triunfalista. Y yo creo que tienen razones, digamos, para estar satisfechos, pero es evidente que eso no es suficiente para ganar. Pero ellos creen que sí. Vamos a ver, porque claro, les fue muy bien. Es que ganar la elección del Senado de la República de la manera como la ganaron, me parece que es una muestra muy importante. Haber ganado, pero por ejemplo, en Bogotá o haber ganado en Cali. Se lo pregunto a usted, pero a través suyo a la gente de Iván Cepeda. Ellos sacaron no digo porque usted sea cercano, sino hablando con usted, hablándole a Pedro para que entienda a Juan. ¿Entiende? Ok. Sí, le pregunto a usted, Felipe, y a Héctor. El pacto histórico sacó el domingo, hace 48 horas, tiene 4,5 millones de votos. Sí. Suponiendo que por Iván Cepeda votan esos 4,5 millones de personas, ¿usted cree que hay alguien que dice, ahora que Iván Cepeda, porque con 4,5 millones de votos no le alcanza? Es posible que le alcanza para llegar a segunda vuelta, pero no para ganar la presidencia. No para ganar en segunda vuelta. Así es. Pasa de primera a segunda, pero no necesariamente va a ganar la segunda vuelta. ¿Usted cree que alguien está diciendo, Iván Cepeda se movió al centro como se movió Gustavo Petro hace 4 años? No. Sabiendo Petro como sabía que tenía que conquistar al centro, si no iba a ser presidente. No,
Por eso, pero el mire, cálculo Néstor, que más hace allá hoy el de pacto eso- histórico no es ese, Néstor. Yo estoy de acuerdo con usted en esta, que creo que el cálculo tal vez es equivocado, es triunfalista, pero ese es el cálculo en el que están ellos. Y entonces pues debemos prepararnos a que la campaña sea así. Nadie tiene que esperar moderación, ni autocrítica, ni nada de parte de Iván Cepeda, mientras que en el otro lado, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Pero el Valencia, que más lo pues entiende- efectivamente ellos sí están tratando de enviar un mensaje un poco distinto a lo que ellos mismos representan para tratar de conquistar un nuevo electorado. Bueno, en junio sabremos quién tenía la razón. Si la jugada les funcionó, de acuerdo, por eso digo, es muy probable que ellos no están en plan de conquistar al centro o no están en plan de conseguir Pero votos hasta que llegue con de la viaje elección de Gustavo doña Petro, ¿no? Aída Quilcue. Hasta que llegue de viaje, hasta que regrese Gustavo Petro de viaje, ha puesto ya 3 trinos diciendo que es necesario convocar una alianza por la vida. Si alguien entiende la importancia de convocar al centro, es Gustavo Petro. Si alguien entiende la importancia de ceder en posturas, en la Pero eso campaña, se hace antes de las decisiones, no después de las decisiones. Claro, pero aquí Néstor, lo que tenemos que entender es que el cálculo que están haciendo en el núcleo más cerrado del pacto histórico es que tienen que ganar en primera vuelta. Y de hecho, con el resultado del domingo, con No Paloma tienen cómo ganar fortalecida, en primera vuelta. claro, yo también creo que no tienen cómo ganar en primera vuelta, pero ellos confían que con pero el es que resultado potente. Eso es un discurso de Iván Cepeda que les dijo el domingo vamos a ganar en primera vuelta. Pero, No, con pero no es 4 solo de millones Iván y Cepeda, medio Néstor. de votos, A la interna- o 5 o 6 o 7, no gana en primera vuelta. Pero a la interna del pacto histórico, en el núcleo más cerrado, hay una convicción de que la mejor estrategia es ganar en primera vuelta, más ahora No, que pero- Paloma sí, Valencia pero me está tiene diciendo, posibilidades de pasar a Luis segunda Ernesto, vuelta. Me está diciendo, el técnico dice que hay que golear en el Es que si primer no ganan tiempo. en primera, Claro, difícilmente ganen en pues, segundo. es que ahí Néstor. está el punto. Pues Lo que dice claro Ricardo el es técnico importante. dice que hay que golear en el primer tiempo, pero de ahí a que Pero, pase es Néstor, otra cosa. Claro, pero es que lo que dice Ricardo es importante. Una cosa es enfrentar a Abelardo de la Espriella, y Iván Cepeda y el grupo, digamos, de asesores sabe que ante Abelardo de la Espriella les queda relativamente fácil ganar la segunda vuelta. Con Paloma Valencia, con una buena fórmula en el centro, se les pone de para arriba. Y el que mejor entiende eso es, por un lado, Gustavo Petro, que está diciendo, señores, hay que convocar una alianza, y por el otro lado, a Álvaro Uribe Vélez, que también dice, oiga, tenemos que entender los resultados del país, etcétera. Es decir, los dos verdaderos estrategas electorales de este país son Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Por Petro. eso, pero Iván Y los que no Cepeda- están entendiendo Iván el mensaje Cepeda- aparentemente son sus candidatos. Iván Cepeda le está diciendo al presidente, la decisión ya la tomé yo y puse a una indígena. En fin, para quien quiera intentar entender esto o compartir su explicación de por qué la jugada de Iván Cepeda eligiendo a doña Aída Quilcue. Son las 9 de la mañana, 1 minuto, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Estamos en el canal de YouTube. Esta fotografía es de doña Aída Quilcue con el papelito El domingo. de las elecciones el Votando, domingo. el certificado de votando el votación. domingo. Ella había sido elegida en el 2002 en la circunscripción 2020, indígena. en el 22. En el 2022. Había sido consejera mayor del CRIC entre el 2003 y el 2009 y es responsable de varios bloqueos en el suroccidente del país. Téngalo en cuenta también. Sacó bloqueos y protestas sacó indígenas en el suroccidente del 45.000 país. votos en la circunscripción indígena en el 2022. Pues lo doy muy breve mi percepción y mi lectura de esto. Mira, hay algo que dicen los asesores políticos y es que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí en esta fórmula yo sí creo, Néstor, que hay un cálculo iconoclasta, tanto racial como de lucha de clases. Por eso incluso ayer escribía León Valencia un tuit donde decía que si Aída Quilcue era la némesis de Paloma Valencia. Y usted se pone a pensar en ese contraste y lo que hay Sí, allí sí, es una sí. blanca y estrato 6 versus una indígena y pobre, ¿no es cierto? Entonces ahí claramente a eso es lo que le está apostando, pienso yo, el presidente. Como diversidad de todas maneras hay, y efectivamente pues es muy progresista la fórmula que se llega a dar entre Paloma y Oviedo. Juan Daniel Oviedo, ahí usted tiene una mujer y un gay, fórmula además que a mí me encanta, me fascina y que me parece también que es de un progresista enorme, diferente a de la Espriella y José Manuel, que son dos hombres blancos, dos de 50 años, ambos estrato 6, ambos digamos criados en buena cuna, por decirlo de alguna manera. La descripción caricaturesca es cortesía suya. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Estás escuchando Blue Radio.